En esta evidencia se vieron temas como la definición de la antropología, cómo y cuándo se originó como ciencia, al igual que los diferentes tipos de teorías de la antropología y cómo se utiliza la antropología en diferentes lugares o contextos y cuál es el propósito o qué es lo que se encarga de hacer un antropólogo. Bueno, al principio hablamos de la definición de antropología y cómo se origina como ciencia. La antropología es la ciencia que estudia a los seres humanos, tanto antiguos como modernos, y surge como ciencia con el propósito de observar y experimentar y formular leyes que describan el comportamiento de un fenómeno observado. La antropología nos puede ayudar de que cómo fueron nuestros inicios y cuáles han sido las diferentes teorías por las cuales nos hemos guiado para saber el progreso de los seres humanos. Por eso surge esta ciencia. Y esta ciencia surgió con el propósito de observar y experimentar para así tener un comportamiento determinado de un fenómeno. En este caso podría ser el de los seres humanos. Existen diferentes teorías. Una de estas es la escuela evolucionista. Esta surgió en el año de 1830 en Europa y uno de sus principales expositores es Taylor y Morgan. En este se intentaba generalizar la sociedad y la humanidad en etapas. Estas etapas son las siguientes: salvajismo, salvajismo inferior, barbarie, barbarie superior y la civilización. Esto es más bien para generalizar las etapas que han tenido los humanos. Después está el particularismo histórico, que su principal precursor fue Franz Boas. Este estaba en contra de la escuela evolucionista, ya que decía que cada cultura tenía su individualidad, que cada una surgía en base a lo que ellos creían, pensaban, lo que ellos querían hacer. No fue nada generalizado de que cómo surgió por esto y que lo otro. Surgió más bien por sí mismos, por ellos mismos surgieron. Y esta busca lograr un mayor grado de complejidad en los estudios antropológicos, debido a que no es fiable guiarse de generalizaciones que en casos ni siquiera se cumplían un poco. Boas también creía que mediante la profunda y lenta acumulación de datos se conseguiría avanzar en su teoría. Después está el difusionismo. Sus principales precursores fueron Graeber, Smith, Rivers y Rivers. Esta corriente surge como recreación al evolucionismo y plantea que las culturas se adoptaron por elementos de imitación. Un ejemplo es la cultura egipcia, que debido a estas muchas culturas se fueron guiando para así tener un contacto cultural y pues se hicieron intercambios en tanto costumbres como ideologías. Después está el funcionalismo. Esta escuela surge de los estudios que Inglaterra ordena para conocer quién es el otro. Sus principales precursores son Bronislaw, Malinowski, Evans Pritchard, Field o Ralph Brown. El funcionalismo estudia la sociedad sin tener en cuenta su historia. Más bien estudia la sociedad tal y como se encuentra, intentando comprender cada elemento de la sociedad por medio de sistemas llamados instituciones por los cuales se rige una sociedad. Uno de sus postulados es que toda cultura tiende a formar una totalidad equilibrada frente a su tendencia hacia el desequilibrio o el cambio. También está que la estructura social funciona por una orientación de necesidades básicas como la estructura orgánica. Después tenemos la cultura y personalidad, que esta es otra teoría dada por Freud. Como lo sabemos, su principal expositor es Freud y plantea que las personas tienden a tener conflictos entre ellos mismos y sus instintos. Por lo tanto, los siguientes mecanismos propuestos por Freud son los siguientes: la proyección, la negación y el aislamiento. La proyección, esta la utiliza la persona para reconocer sus propios sentimientos hostiles y cree que todo el mundo es hostil. Esto sucede en el caso de la paranoia. Después está la negación. La negación de la realidad suele darse cuando la gente intenta no reconocer la magnitud de una amenaza. Al igual que también está el aislamiento.
Consiste en aislar los eventos en la memoria, en aislar el efecto y separarlo del contenido de un recuerdo o impulso. Después está la siguiente teoría, el neoevolucionismo. Esta surgió después de la Segunda Guerra Mundial por Leslie White. Ella examinaba el paradigma evolucionista y fue una de las primeras precursoras de esta teoría. Examinó los trabajos de Morgan, al igual que los de Taylor, rescatando sus aportes a la ciencia de la cultura. White, junto a Julian Stewart y su ecología cultural, proponen incluir la influencia en el entorno natural. Esto permite explicar las similitudes y diferencias de cada cultura, al igual que en el contexto de cómo vivían y cómo subsistían. Como siguiente tenemos el estructuralismo francés, que se dio a mediados del siglo XX por el antropólogo francés Lévi-Strauss. Él desarrolla la teoría de la lingüística estructural y propone que el método fonológico de la lingüística estructural de Jacobson a la etnología. Él propone observar la sociedad, cómo está estructurada y en base a qué está estructurada. Sus postulados es que las estructuras son consideradas conceptos de nuestra mente. La estructura también que es un modelo consciente o inconsciente en nuestra mente. Al igual que las estructuras son materiales y a partir de su existencia en nuestra mente. Después seguimos en el siguiente concepto, que es cuál es la utilidad del antropólogo para nuestra sociedad en la época actual. El antropólogo ejerce y se encarga de investigar los diferentes problemas que ocurren en un sistema, abarcando desde sus causas hasta llegar a un desenlace del problema. Este se utiliza en la actualidad, ya que generalmente los antropólogos hacen investigaciones y análisis para resolver problemas en diferentes ámbitos. También lo podemos utilizar en diferentes servicios. El antropólogo abarca muchas áreas de estudio, como lo sabemos, es la medicina, educación, desarrollo económico, etc. Pero si hablamos de un servicio específico, podría ser para resolver problemas o fallas que están ocurriendo en un sistema por medio de la investigación y análisis de esto. Un ejemplo claro sería cuando tenemos una falla en la estructura de una empresa debido a los cambios que se han estado realizando. Y gracias a la tarea de un antropólogo podemos ver desde dónde se están originando estos problemas. Bueno, esta evidencia me ayudó a comprender más acerca de las teorías de la antropología, el propósito de cada una de ellas y quiénes fueron los representantes más importantes. Al igual que también aprendí más acerca de las funciones que tiene un antropólogo en la sociedad, para qué sirve su estudio y en qué situaciones o conflictos podemos llegar a necesitar la ayuda de uno para que pueda resolver un problema específico. Gracias por su atención.